Cordial saludo, estimados participantes del curso de Ciencia de Datos. Seguimos con nuestros videos donde vamos a explicar lo que son la visualización y los datos. Bueno, vamos a ver el siguiente video que nos presenta Cisco en Skill for All. Through your daily activities, you generate a great amount of data that can be volunteered, observed, or inferred. You volunteer data by filling out forms, posting photos and videos on social media, or consenting to website policies. Organizations also collect data about you through observations, such as your location, stores you frequent, and websites you visit. Your personal style, likes and dislikes, and behavioral habits can even be inferred from your actions. By itself, all this data can be rather meaningless. However, that changes immediately once you apply data analytics to your data. The process of taking data from its raw state and using it to inform useful actions is the realm of data analytics. Through the power of analytics, organizations can use your volunteered, observed, or inferred data to provide you with a personalized experience. Bueno, como veíamos en el video, aquí nos hablaban de datos voluntarios. Esos datos voluntarios es importante tenerlos en cuenta. Entonces, ¿qué son exactamente los datos voluntarios? Pues digamos que, grosso modo, la definición de datos son un valor que representan algo. La mayoría de la gente utiliza en redes sociales para transmitir sus propios datos y compartirlos con otras personas. Como están viendo ustedes en la figura, constantemente nosotros estamos subiendo fotografías, enviando twitters o ex hoy en día, dándole me gusta a los videos, enviando la parte de salud por las apps, haciendo comentarios, calificando aplicaciones y pues en todo momento estamos dando datos voluntarios de nosotros. Eso lo utilizan para análisis de sentimientos. Entonces esos datos voluntarios son creados y compartidos explícitamente por individuos como perfiles de redes sociales. Este tipo de datos pueden incluir archivos de video, imágenes, texto o archivos de audio. También aquí vemos lo que son los datos observados. En esta parte de los datos observados podemos decir que son datos de observación. Estos datos observados se capturan al registrar las acciones de las personas, como los datos de ubicación cuando usan celulares. Cuando ustedes bajan una aplicación y le dan permitir a la cámara, permitir al GPS, estamos teniendo esos datos observados. Estamos permitiendo que esas compañías tengan estos datos. Entonces, también son conocidos como datos de estudios observables. Se recopilan observando y registrando eventos, comportamientos o fenómenos como los que vamos a hacer nosotros a través de pronto sensores, ¿cierto? Y sin interferencia o manipulación. Ahora, también tenemos la parte de datos inferidos. Aquí en el video nos hablaban de esta parte. Y esos datos inferidos, pues digamos que se trata de datos como una puntuación de crédito, se basa en el análisis de datos voluntarios observados. O sea que aquí cuando nos piden el número de cédula en un almacén de cadena, ellos prácticamente están diciendo más o menos cada cuánto compramos qué productos, están llevando todos estos datos a una base de datos para poder hacer marketing también. Estos datos recopilados directamente por empresas o sensores o fuentes externas, digamos que nos ayuda a inferir características de estos datos interesados de las personas que estamos haciendo seguimiento o de los fenómenos físicos. Y con ello podemos hacer predicción. Entonces, como ustedes ven aquí, hay ley de protección de datos para esos datos que recopilan constantemente de nuestra vida personal. Entonces, yo les recomiendo que lean, debajo del video les voy a dejar estas dos leyes o los enlaces de la ley 1581 del 2012, decreto 1377 del 2013, que lo registra obviamente y lo supervisa la superintendencia. Y también esta resolución número 2238 del 24 de junio del 2024, que sacó Minitic, en la cual deroga la resolución 924 del 2020 y nos informa cuál será la política de tratamiento de datos del Ministerio y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y Comunicación. Si vamos a ver los que regulan, digamos, en la Unión Europea y que está muy acorde a lo que está trabajando Colombia,
es el GDPR o RGPD, que sus siglas en inglés significan General Data Protection Regulation o en español Reglamento General de Protección de Datos. Y pues digamos que es la nueva normativa que está llevando Europa para la protección de datos a los ciudadanos. Bueno, entonces tenemos que entender las formas de visualizar los datos. Podemos hacer gráficos de línea, gráficos de columna, gráfico de barras, gráficos circulares y diagramas de dispersión. En este tipo de gráficos, ustedes pueden observar que aquí tenemos el gráfico de línea. Y estos gráficos son uno de los gráficos más utilizados para comparar dos conjuntos de datos. En este caso, estamos comparando el año y los ingresos en dólares y estamos llamando la gráfica como ventas anuales. Entonces, el caso de uso de los gráficos de líneas se utiliza, por ejemplo, para ventas trimestrales en una empresa durante los últimos 5 años, el número de clientes por semana en el primer año de la nueva tienda, cambios en el precio de las acciones desde la apertura hasta la campaña, digamos, de cierre, pero hay que tener en cuenta estas prácticas que les voy a dejar ahí para que pausen el video y las lean, que son importantes tener en cuenta cuando en un gráfico hay unas ciertas reglas para que no se vea tan cargado de datos. Entonces, siempre tienen que estar marcados, agregue las leyendas, analice esa gráfica, mantenga el número de líneas trazadas en un mínimo, o sea, no tantas líneas en un gráfico, utilice una línea continua para conectar los puntos, entre otras. La otra sería gráficos de columna. Entonces, en la parte de los gráficos de columna se colocan de forma vertical. A veces la confunden con la gráfica de barras. No, estos son gráficos de columna. Aquí como estamos viendo en la figura. Y pues estos son los más utilizados para mostrar el valor numérico de un punto de datos específicos y comparar ese valor en categorías similares. Entonces aquí podemos empezar a trabajar en cómo vamos a leer este tipo de gráficas. Una cosa es representar los datos y otra es interpretar los datos. Entonces para eso ustedes tienen las mejores prácticas para este gráfico de columnas. Rotular los ejes. eh, si el gráfico muestra cambios en el tiempo, toca hacer esa traza de incrementos en el tiempo en el eje X. Si el tiempo no es parte de los datos, considere ordenar las alturas de las columnas, digamos, de izquierda a derecha en las más altas, ¿cierto? A las más bajas. Mantenga un número de bajo de columnas, no muchas columnas como en algunos gráficos que vemos de algunas instituciones públicas que son muy confusos. Recuerden que los gráficos se desarrollan para representar unos datos, para llevar esa idea a quien esté leyendo, pues digamos, ese informe. Comience el valor del eje en 0 para reflejar la precisión y digamos el valor total de la columna. El espacio entre las columnas debe ser aproximadamente la mitad del ancho del medio de la columna. Bueno, otro tipo de gráfico es el de barras. Este sí es el conocido de barras que va, digamos, transversal. Aquí vemos una gráfica de ingresos de producto donde hay varios productos con respecto a la cantidad de pedido. Entonces, en esta parte de los gráficos de barras son similares a los de columna, excepto que los datos se muestran horizontalmente. Y digamos que esta es una comparación sencilla entre varios puntos de datos, ¿cierto? Hay que etiquetarlos, hay que organizarlos, como están viendo aquí, de menor a mayor para poderlo visualizar. Y aquí hay unas prácticas en las cuales ustedes pueden aplicar a este tipo de gráficas. Rotule los ejes, siempre, siempre los ejes tienen que estar rotulados. Considere ordenar las barras de modo que las longitudes vayan de la más larga a la más corta. Inicie el valor del eje en 0, del eje X. El espacio entre las barras debe ser aproximadamente la mitad del ancho medio de una barra. Entonces, aquí está más o menos la mitad para la separación de estas barras. No coloquemos más de 10 para poder visualizar una gráfica excelente. Ahora, gráficos circulares o los pie o los de torta, los más usados. Estos muestran, digamos, como partes de un todo y cada porción un segmento de un pastel. En este caso siempre se utilizan los porcentajes
y digamos que esa suma de esos porcentajes siempre tiene que dar 100%. En algunos casos se ilustran la comparación de la información con un gráfico circular partido en la mitad, donde la mitad puede ser el 100% y la otra mitad la representación de cómo se ha venido representando algunos datos de lo que queremos mostrar con respecto a un 100%. En esta parte la utiliza para categoría de gastos anuales, servicios públicos, las fuentes de energía, por ejemplo, petróleo, carbón, gas, energía, son muy usados en esa parte, resultados de una encuesta, en la parte de una película favorita, el ejemplo, la acción, el romance, etc. Aquí también hay unas particularidades y unas prácticas buenas que hay que seguir. Mantenga el número de categorías a un mínimo, de modo que el espectador pueda distinguir entre los segmentos. O sea, no coloquemos más de 10 separaciones o más de 10 partes de esta torta. Queda muy confuso. Utilice un color diferente para cada sección. Ordene los segmentos según el tamaño y asegúrese de que el valor de todos los segmentos sea igual al 100%. O sea, inclusive con estos decimales. Tiene que dar o 99.99% acercándose a 100. Ahora, esa es la forma de visualizar, pero hay herramientas estadísticas para utilizar en el análisis y predicción de los datos o para mirar el causa-efecto, como está la hoja de verificación, el histograma, el diagrama causa-efecto, la ley de Pareto, 80-20, gráficos Pie de torta que lo explicamos, el diagrama de dispersión y los gráficos de control, entre otros. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar nuestros primeros comandos en R para explicarlo el video 2 cuando instalamos R y RStudio y cómo funcionan y vamos a tratar de mostrar una gráfica. Pero recuerden que aquí hablábamos de los objetos cuando se están creando en R son similares a Python. Sí, aquí la codificación es muy parecida a la de Python, ya que son lenguajes de alto nivel, o sea, muy acercados al lenguaje humano. Recuerden que los datos se guardan en memoria y aquí vamos a hablar de objetos y variables, ¿sí? Esto ya se ha explicado y los tipos de datos son muy parecidos a los que trabajábamos en Python. Bueno, entonces vámonos a la consola de R y de RStudio. Bueno, aquí estamos abriendo la consola de R. Este es el programa. Aquí podemos ver que podemos trabajar en esta consola. Vamos a hacer un ejemplo de una variable, de un objeto X. Le vamos a asignar un valor. En este caso yo lo podría dejar con un igual que Python, pero el valor de R me dice que lo coloquemos así, con la flecha como si fuera asignación y le vamos a dar un valor. Para poderlo correr le vamos a dar Control Enter. Entonces aquí no nos sale nada porque obviamente solo le estamos diciendo que se ejecute, pero no va a mostrar en consola. Para poderlo mostrar en consola, le vamos a colocar igual que Python en print. Print significa imprimir en pantalla. Vamos a darle que el objeto X y cerramos paréntesis y le damos Control Enter. Al darle aquí, estamos observando que también me imprime. Aquí también podemos colocar, por ejemplo, X. Vamos a asignarle ahora lo que explicamos anteriormente, que es el random norm. Este random norm es como datos aleatorios normales, o sea, en la normalización de esos datos que nos va a imprimir. Vamos a darle aquí, entre paréntesis, por ejemplo, 500. Yo le puedo asignar de esta forma los 500, le vamos a dar Control Enter, listo, y aquí vamos a darle, por ejemplo, ist, de histograma, ist, y le vamos a decir que nos coloque la variable X. Al darle Control Enter, miren lo que sucede. Me sale aquí prácticamente, esta es la consola y esta es la parte del plot, de la gráfica. Entonces nos sale un histograma y aquí empezamos con las herramientas de estadísticas. ¿Qué es un histograma? Pues prácticamente es una representación gráfica de una variable de forma de columnas donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Bueno, digamos que en un histograma los datos se agrupan en intervalos llamados clases. Eso lo vamos a explicar acá. En el eje horizontal, como ustedes están viendo aquí. Y en el eje vertical, aquí se muestra la frecuencia con la que los datos caen en cada clase. Entonces, esta es la clase, esta es la frecuencia
y esa es la frecuencia con lo que los datos caen en cada clase. Entonces, permite identificar con estas gráficas o este histograma los patrones, tendencias y valores atípicos que hay en los datos, lo que facilita el análisis y la interpretación de la información estadística. O sea, prácticamente vamos a utilizar un histograma para variables cuantitativas continuas. Esta es la diferencia a por ejemplo, a una gráfica de barras que sirve tanto la cualitativa como la cuantitativa, pero para variables discretas. ¿Listo? Entonces, en esta parte, como ustedes están observando, yo podría colocar head de X, que significa cabeza o encabezado. Entonces voy a darle aquí, no A, sino X, y le doy control enter, la voy a correr, y simplemente me va a mostrar el encabezado pues, de toda esa random nord de este lista normalizada que mandé a hacer. Y también puedo utilizar la palabra tail. Tail significa cola y me va a mostrar aquí lo último de todo ese listado. Entonces le voy a dar control enter y me está mostrando los últimos datos que yo he creado. Entonces, mire que aquí yo podría darle con el signo de interrogación, voy a colocar aquí y le voy a escribir, por ejemplo, si yo no supiera qué significa head, y le voy a dar enter. Al darle control enter, al correr esa línea, me abre en HTML en internet la ayuda, pero como ustedes están viendo, pues abre una pestaña, no es como muy bien organizado. Yo me voy para R, tengo una consola, otra consola, es muy plano y así se puede programar desde R, pero pues digamos que no es lo que queremos. Entonces voy a cerrar acá, no voy a guardar esta parte. Lo que quiero es entrar a R y empezar a explicar. Mire que aquí es donde vamos a hacer los scripts. Entonces, con el numeral, igual que Python, le voy a colocar aquí numeral y digamos que este es mi primer script. Entonces, aquí tenemos los scripts. Aquí vamos a tener los códigos que vamos a correr en R. Y con el hashtag o numeral, aquí podemos escribir el comentario. Yo le doy control, enter y listo, mire, no va a salir en la consola. La consola tiene estas letras, me sale esto. Yo puedo eliminar con control L todo y dejarlo vacío. Y aquí tengo mi entorno global donde voy a guardar las variables. ¿Cómo la va a guardar? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a colocar el objeto X, lo voy a asignar, por ejemplo, 8, le voy a dar control enter. Aquí ustedes se van a dar cuenta que cuando le di control enter, corrió, ¿cierto? No imprimió, corrió, pero me guardó el valor. Entonces ya me guardó en la memoria RAM. Lo que yo les explicaba, aquí se guarda. Ya sabemos que está acá. Así le dé control L, voy a darle control L, borrar acá. Yo podría imprimir, por ejemplo, print. En este caso voy a abrir X y le doy control enter. Y mire que me la trae porque ya está en la memoria. Si yo elimino esto de la memoria, voy a eliminar esto y le voy a dar que sí, que borre esto y voy a volver así a imprimir con la flecha arriba, le voy a dar control enter, me va a salir que error, que el objeto X no se ha encontrado. O sea que hay que volverlo a correr aquí arriba, control enter, para que lo guarde en memoria y vuelva aquí en la flecha arriba, lo corremos y le damos control enter y ahora sí me lo reconoce. Si le sale esto es porque no está guardado en memoria, se borró. Recuerde que Random Access Memory es una memoria aleatoria. Ella va guardando esos datos en la memoria, pero si se cierra y no se guarda el archivo, pues va a perderse. Entonces, aquí ya tenemos esa parte, ya sabemos que si le sale ese error, lo pueden eliminar aquí con control L, pueden empezar a vaciar siempre su terminal, su consola aquí y empezar a trabajar. Entonces, yo puedo empezar a tener diferentes tipos de datos. ¿Dónde voy a empezar a trabajar los tipos de datos? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, la variable le asigné 8. Entonces, voy a darle enter. Aquí yo podría darle X
y le voy a asignar, por ejemplo, entre comillas sencilla, voy a colocarle Wilson. Esto es un string, al igual que en Python. Sí, le vamos a dar el control enter. Y si ustedes ven, si yo corro línea a línea, por ejemplo la 2, le doy control enter, me sale el 8, y si yo corro en la segunda línea Wilson, control enter, me sale Wilson. O sea que él va tomando el valor de el último valor asignado en la línea 3 y va eliminando el anterior. Yo puedo ya cambiar ese valor y puedo empezar a hablar de tipos de datos. Aquí en R yo podría colocar, por ejemplo, num, ¿sí? Que es la parte que decíamos en Python que se llama integer, o sea, entero. Aquí va a ser num. Le voy a colocar la asignación, por ejemplo, 5. Listo. Y puedo darle control enter. Ahí ya me lo está dejando en memoria. Acá dice num5. También otro tipo de dato es un str, que es un string. También lo puedo asignar. Ustedes saben que es al igual que Python, esta parte que ya hemos explicado. Aquí lo que podemos hacer es escribir un nombre, Wilson. Listo. Esto, como es un string, tiene que ir en comillas. Voy a colocarle acá y me voy a volver acá, comilla sencilla. Listo. Y le control enter y mire que aquí ya me quedó el string, Wilson. Y también podemos colocar el boolean, bool, ¿cierto? Le vamos a asignar, en este caso, por ejemplo, false o true, siempre en mayúscula, false. Listo, y vamos a darle control enter. Entonces, mire que aquí ya tenemos una variable con un string, o tenemos un string, o tenemos un número numérico, o tenemos un booleano. O sea que aquí también se trabaja los tipos de datos. Eso es importante porque cuando estemos haciendo manejo de datos, pues es importante saber en qué vector, en qué matriz se guardan qué tipos de datos para poderlos trabajar. Entonces, aquí para eliminarlo le vamos a dar rm y entre paréntesis le vamos a dar x. Y listo, le damos control enter y se va eliminando. ¿Cuál se eliminó aquí? Miremos, tenemos num, string y bool y tenía la x, se eliminó la x. ¿Sí? Entonces, asimismo, rm, vamos a eliminar, por ejemplo, el bool. Listo, le damos control enter y se eliminó el bool. De esta forma podemos eliminar constantemente los datos que hayan en memoria o los datos que queramos acá. Ahora, lo que podemos hacer es lo mismo. Volvamos a colocar X, le asignamos, por ejemplo, el random north, y en este caso le vamos a decir que n igual 800. Mire que ya también lo puedo colocar así, le voy a dar control enter, ya me lo guardo acá, ya me lo creó, ¿cierto? Y aquí vamos a darle otra vez ist, el histograma. Entonces, en este histograma, puedo darle X. Y mire que lo que hacíamos en R, ahorita en RStudio también se puede hacer, control R. Pero aquí ya me sale mejor. Entonces, mire que yo tengo en una sola pantalla la parte del screen donde vamos a trabajar, la parte de la consola donde podemos ejecutar el código, la parte de plots donde podemos ver pues las gráficas y aquí el entorno global donde va quedando todo. Recuerde que aquí van quedando los paquetes, todo lo que vayamos a instalar. Y aquí también puedo visualizar los paquetes con las ayudas de lo que tiene R, los archivos donde va quedando guardado. También tenemos la ayuda, y esta ayuda viene integrada acá para los comandos, que es muy importante ver esta parte. Y aquí para ver, por ejemplo, la regresión lineal o las páginas cuando estemos haciendo algo. Y las presentaciones. Al final, entonces aquí en plot. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, el signo de interrogación y vamos a darle, por ejemplo, vamos a darle enter, control enter y mire que ya la ayuda está mejor acá. Me explica directamente sin salir a internet, sino que pues digamos que siguiendo el manual acá tiene ejemplos y podemos seguirlo. Entonces aquí
nos permite correr ejemplos, mirar cómo funciona cada uno de estos comandos que vamos a empezar a trabajar. Ahora, lo que vamos a hacer es que les voy a explicar sobre la visualización. Les voy a dejar este archivo y mire que yo puedo comentar y para instalar un paquete le digo install.packages y entre paréntesis ggpvr, que va a ser uno de los que vamos a trabajar. Le voy a dar control enter. Inmediatamente él me empieza a instalar aquí ese paquete. Listo. Después, ¿qué hago? Traigo esa librería. Una vez se instala, le doy enter, control enter, recuerde. Y aquí me dice que está cargando el paquete. Y lo que yo puedo empezar a graficar a través de unos códigos que vamos a ir explicando son esas visualizaciones. Entonces aquí yo le puedo dar a este completo, no línea por línea, sino a este final, control enter. Y mire que ya me está cargando pues aquí los objetos, ¿no? Cuando ya cargo los objetos, le digo, cárgueme esa base de datos, digamos que tiene esos datos pequeñitos, que es hombre, mujer, niño de 25, 25 y 50, digamos aquí el valor que se le da, y le damos control enter, listo, ya me lo muestra aquí como si fuera una base de datos organizada. Luego vamos a colocarle aquí unos argumentos a estos parámetros que solicita, al igual que Python, control enter, y mire que ya tenemos la gráfica. Entonces le podemos colocar color. ¿Cómo se le coloca? Aquí tenemos el hexadecimal, que ustedes saben, el RGB. Vamos a colocarle color, vamos a darle control enter y mire que ya le puedo dar, digamos que esos labels, esos nombres enteros. Después de eso, yo puedo decirle, colóquele etiquetas en porcentaje. Le voy a dar enter, ya me quedó aquí las etiquetas en porcentaje con esta partecita y después de creármelo le digo colóquelos sobre los colores igual, control enter y me colocó los porcentajes aquí. Ahora sí. Luego de crear los porcentajes, yo puedo decirle que me mejora estas etiquetas desde la base de datos. Le doy control enter para que queden por dentro. Y aquí yo le digo que organice todo ya con los colores definitivos. Le doy control enter y esta sería la gráfica. Entonces mira que nos ayuda a organizar una gráfica torta con sus porcentajes, como les explicamos ahora. Esto lo vamos a ir explicando poco a poco para que aprendan R. Entonces les voy a dejar este archivo para que ustedes lo revisen, hagan este mismo ejercicio y sigamos poco a poco conociendo RStudio y sus comandos. Bueno, muchas gracias.